Buenas tardes a Silvana Rabinovich y a César Ojeda. Sí, buenas tardes. Y yo nos conocemos por ahí en la Facultad de Ciencias Políticas Sociales. Y está con nosotros Temoris Greco. Y queremos pedirle a Silvana que empiece sobre la Gaza. Saludar a César Pineda también. Muy bien. Sobre el asunto de Gaza y pues, algunos han dicho genocidio que están haciendo con el pueblo de Palestina. Silvana, por favor. Pues sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es un genocidio que viene perpetrándose lentamente. Y, bueno, podríamos ponernos en los orígenes de la Nakba en el 48, pero específicamente en la Franja de Gaza podemos hablar del momento de la desconexión de Gaza. Para mí es un término eufemístico. La desconexión de Gaza es cuando Ariel Sharon retira los asentamientos judíos que había en la franja, y la franja entonces queda inerme y completamente sitiada. Esto inicia en 2005, en 2006 ya hay un ataque, son las elecciones, gana Hamás por la vía democrática, y bueno, el mundo occidental decide que hay que castigar esta elección, y bueno, empezamos a ver cómo aquella desconexión que aparentemente lo dejaba Sharon, que se fue agonizando, ¿no? Quedó conectado, muerto cerebralmente, pero bueno, comandando ahí las masacres. Sharon queda como un hombre de paz para la memoria israelí, que retira los asentamientos y entonces devuelve territorio, pero en realidad queda sitiada la franja por aire, mar y tierra, y queda como escaparate de la industria cívico-militar israelí, bélica, que no se limita solamente a la fabricación de armas, sino también a la alta tecnología. Usted recién estaba hablando de Pegasus. Sí, exacto. Es uno de los ejemplos, pero aquí en la frontera norte tenemos bastante producción del Bit System también, ¿no? Que está puesta ahí en territorio Tohono-O'odham, por ejemplo, ¿no? Los radares, las cámaras, todo eso es producto del Bit Systems. Entonces, bueno, Gaza queda sitiada, y entonces, bueno, este genocidio era paulatino. La novedad es que se soltó aquello que, bueno, desde mi perspectiva, yo veo como la última amarra apocalíptica, y bueno, entonces se aceleró de una manera que antes no habíamos visto, tan acelerada, pero se venía acelerando. Por ahora yo diría eso, no sé si quisiera que diga alguna otra cosa. Temoris. Sí, gracias. César, perdóname un momento, quería hacerte una pregunta, pero es que también en el caso concreto de Silvana Rabinovich, considerando pues su formación y su experiencia, yo quería hacerle, tocar un tema en particular. He estado tengo amigos que han hecho el servicio militar en Israel, me han explicado cómo es. Los hombres hacen el servicio militar 3 años, las mujeres lo hacen 2 años. Es un servicio que sí es un servicio en serio, no es como el de México. Hay la gente, los que están haciendo el servicio, pues son acuartelados. Muchos de ellos son entrenados realmente como combatientes, van a combate, disparan contra gente, pueden ser muertos. Y es una etapa, la de la adolescencia tardía, pues muy importante en la formación de un ser humano, ¿no? Entonces, la práctica totalidad, salvo algunos sectores, pero la práctica totalidad de la población de Israel ha sido formada por el ejército en esos años fundamentales. Entonces, la forma en que ven el mundo, su ideología, pues evidentemente tiene esta influencia. Y también está esta académica Nurit Peled, que imagino que tú conoces, Silvana, que ha trabajado
el tema de la instrucción en Israel. ¿Cómo se enseña? Pues en primer lugar a interpretar el papel del pueblo judío, el holocausto y el derecho que ellos dicen tener sobre la tierra, sobre esa tierra. Entonces quisiera que nos hablaras un poco de esto, sobre todo, por ejemplo, a la luz de las fotografías que acaban de salir el día de ayer, unas fotografías muy graves de un grupo de, yo imagino que son chicas que están haciendo servicio militar y que ya están cometiendo o ayudando a cometer un genocidio en Gaza, y se hacen una serie de selfies, están muy alegres, con el fondo de la destrucción tremenda que han cometido ahí. Entonces, yo quisiera pedirte que conectaras la formación del pueblo de Israel a cargo del ejército, la instrucción formal del sistema educativo israelí y estas chicas que parecen no darse cuenta de la gravedad de lo que hay, del contexto en el que están. Sí, cada vez más recuerda las fotos de Abu Ghraib, ¿no es cierto? Y de Guantánamo, lo que vemos. A mí me gustaría traer ante todo el concepto de Hannah Arendt de banalidad del mal, ¿no? Que es algo que en Eichmann en Jerusalén ella desarrolló y que tiene que ver con esos pequeños actos cotidianos que hacen que estemos acostumbrados y naturalicemos una situación absolutamente inadmisible desde el punto de vista ético. Y esto es la ocupación. En cuanto a la educación, por un lado está el libro este maravilloso de Nurit Peled, que está en castellano, ¿no? Que lo sacó Editorial Canaan en Buenos Aires, el de los palestinos en los libros de texto israelíes, y por otro lado, a mí me gustaría tomarlo desde una de las ONG, tú Temoris, que has estado bastante por allá, entonces debes saber que hay pequeñas ONG, muy pequeñas en general, muy comprometidas también, de israelíes que tratan de revertir esto, pero vimos que son muy pequeñas porque son muy pocos y encima están muy divididos, ¿no? Las que tienen que ver con la objeción de conciencia, que empiezan con Yesh Gvul, que quiere decir hay un límite, y que tiene que ver con la invasión al Líbano en el año 82, cuando el filósofo Yeshayahu Leibovich salió a llamar a la objeción de conciencia en la Universidad de Jerusalén. Yo tuve la suerte de estar en ese momento ahí, y ver cómo llamaba a este acto heroico que es sobreponerse al espíritu de rebaño y a ir con la corriente y decir no, ¿no? Pero bueno, tenemos el grupo Yesh Gvul, pero después surge un grupo que considera que Yesh Gvul no es feminista, entonces surge este otro que se llama New Profile, ¿no? Profil Hadash en hebreo. Y estos jóvenes de New Profile se han dedicado a entrar en las escuelas en la medida de lo posible para concientizar a los chicos en los últimos años de la escuela de cómo la sociedad israelí está militarizada, cómo si ustedes se meten en la página de New Profile, van a encontrar novias sacándose fotos, o sea, la foto de los novios al lado de un tanque, ¿no? Como aquí lo veríamos, no sé, en el Ángel, ¿no? Los niños, por ejemplo, van las familias a las exhibiciones de armas y entonces juegan, ¿no? Con todo este medio, los mismos juegos infantiles en los pequeños parquecitos, muchos de ellos reproducen de juguete, ¿no? Pero grande, para subirse a un tanque, ¿no? Y esto es una naturalización de varias cosas. Una, de vivir entre armas y de sentirse víctimas por el hecho de estar asediados y en peligro de ser atacados, ¿no? Teniendo el ejército más fuerte, pero con el peligro de ser atacados y de que se cumpla la solución final de Hitler allá, en Palestina, porque la verdad que Hitler es absolutamente impertinente llevarlo a Palestina, o sea, Hitler es una creación europea y Europa se tendrá que hacer cargo. Lo que está pasando ahora en Palestina, lo que está haciendo el ejército de Israel en Palestina, es un asunto que debe vérselas Israel. A mí, yo no estoy de acuerdo con esa
con esa, lo tan acostumbrado para un lado o para el otro de traer a Hitler. Es decir, como dijo Ben Gurión en el año 47, ya empezó diciendo que el muftí de Jerusalén era el maestro de Hitler, llegó a ese exceso, y hoy en día, si no, ver cómo todo, bueno, se disfraza Netanyahu de Hitler, para mí eso no sirve. El tema es que está tan naturalizado el militarismo en esa sociedad como la invisibilización de los palestinos. El hecho de vivir entre muros y no ver más allá del muro, ¿no? Es sorprendente cómo les cuesta pensar que Ramallah está a 15 kilómetros de Jerusalén, nada más. Son 15 kilómetros, pero muchísimas horas y un mundo entero, ¿no? de distancia. Entonces, esa sociedad está acostumbrada a no ver, a haber naturalizado la ocupación, el sometimiento de la población palestina, pero también de esa clase B de judíos que son los judíos árabes, ¿no? Que lo único que les queda por hacer con su lengua materna es volverse espías, ¿no? Y entonces entrar a unidades como la unidad Sansón en Gaza o como lo que hemos visto en series de Netflix. Y entonces todo ese orientalismo implantado en Palestina produce la invisibilización, la naturalización de una vida entre armas, el hecho de considerar que eso es así porque nos odian desde siempre, por ese odio religioso de los cristianos que a otra hora habían acusado a los judíos de matar a Cristo, porque ya está absolutamente atrás. Hay toda una mezcla que no se sostiene, que se sostiene en un uso de la lengua hebrea secularizada muy perverso, entonces que hace, por ejemplo, que el personaje de Sansón sea un ídolo, y por eso así se llaman las operaciones, ¿no? Y las brigadas de élite. Hay distintos nombres, o sea, es sumamente interesante la teología política nacional colonial de Israel, es lo que yo me dedico a estudiar, pero lo que quiero decir es que se ha naturalizado, está en la lengua cotidiana, y entonces eso hace que los israelíes hasta ahora se hayan sentido en una democracia, que Netanyahu, porque ahora en el 2023 Israel es quien en las elecciones, también elecciones legítimas, sin fraude, eligió una fuerza extremista, ¿no? Que a lo que apunta es al transfer, es decir, a la expulsión. Lo que se ofrecía desde el año 2019, me acuerdo en los carteles de las elecciones, era cuántos palestinos iban a deportar, ¿no? Ahí estaba la competencia. Y bueno, ahora en 2023 se hace esta coalición que es absolutamente extremista. Netanyahu la hace de manera oportunista porque no quiere ser encarcelado. Por lo único que va a ser encarcelado es por ladrón, no lo van a encarcelar nunca por criminal. Y entonces, bueno, estamos en una sociedad que creía realmente que hasta este momento había vivido una democracia, y un pequeño grupo, porque siempre hay pequeños grupos que son conscientes, que, por ejemplo, uno de ellos que se llama Miramos a la ocupación a los ojos, ¿sí? Mistaklim la Kibush Ba'einaim, ellos decían, bueno, con ocupación no hay democracia, ¿no? Entonces no podemos ir a defender una democracia, hay que ir hacia una crítica de esta situación para, bueno, hacer lo único que sería factible, un solo Estado laico, palestino para todos, ¿no? Perdón, me extendí mucho. No, está bien, está bien. Mi querido César Pineda, Sudáfrica primero y después Brasil han pedido un alto al fuego, igual el Consejo de Seguridad, y por 13 votos a favor y 2, una abstención de Inglaterra o Gran Bretaña, como le dicen, y en contra de Estados Unidos, pues no, ni siquiera la ONU pudo hacer esto. ¿Por qué en México hemos estado tan pasivos? Yo sé que tenemos una relación estrechísima con Estados Unidos y que los capitales israelíes son muy grandes en México, aunque poco visibles,
Pero, ¿qué pasa en México? ¿Por qué no damos un paso adelante para entrar en esa órbita de Sudáfrica y Brasil? Bueno, habría que decir que hay desde la posición del gobierno, pues eh, digamos, ciertas herramientas que hablan sobre la neutralidad y la paz. Y en ese sentido ha habido desde el discurso presidencial cierta pasivización en torno de un conflicto que aparece como lejano, aunque ha habido y hay numerosas protestas a lo largo del país de grupos pequeños, igual que quizá en Israel, pero ha habido al menos en 15 estados de la República pequeñas protestas y movilizaciones reclamando, por supuesto, a Israel detener el genocidio y llamando al alto el fuego. En la Ciudad de México hemos tenido, sobre todo a finales del año pasado, varias movilizaciones bastante masivas que sin embargo han sido invisibilizadas y silenciadas por los medios hegemónicos. Hay que decir que ha habido así como hay una política general sobre Israel en relación a construir una narrativa que, digamos, no solo victimiza al Estado de Israel, sino que cualquier crítica al Estado de Israel lo posiciona como un discurso antisemita o antijudío, cosa que, por supuesto, en académicos y académicas con Palestina, de donde pertenecemos tanto la doctora Silvana como yo, rechazamos cualquier tipo de discurso de este tipo, pero, por supuesto, el Estado de Israel es como cualquier otro Estado y si viola las leyes internacionales debe reclamársele. Y en ese sentido ha habido varias movilizaciones que reclaman precisamente, por un lado, una exigencia internacional que se ha vuelto parte del movimiento, quizá uno de los movimientos internacionales más importantes desde la guerra en Irak, que se desató en 2003, pues la movilización de 20 millones de personas y que ahora vemos constantemente, especialmente en Europa y Norteamérica. Ha sido más difícil en toda América Latina, a pesar de que en Chile, en algunas también en partes más de Sudamérica ha habido movilizaciones masivas. Estas pequeñas movilizaciones, sin embargo, en Ciudad de México han reivindicado, por supuesto, el llamado al cese al fuego, han reivindicado, por supuesto, el llamado al castigo de los crímenes de guerra de Israel y en muchas ocasiones se han sumado y creo que como en el espacio de académicos con Palestina, que somos un grupo pues de bastantes universitarios, universitarias, académicos, profesores, que de al menos una docena de universidades y de entidades académicas estamos reclamando precisamente acciones al gobierno mexicano que se le envió junto con a otros embajadores de otros países la necesidad de que efectivamente se sumen a las iniciativas y se articulen entre ellos para tener una posición frente a la ONU y también tener una posición común que entendemos pues en México quizá es complicado, se entiende, pero no puede justificar, digamos, la cercanía de los intereses estadounidenses que están sobre nosotros. Entendemos pues que evidentemente alrededor del 80% de nuestro comercio es para Estados Unidos, los intereses geopolíticos por supuesto de Estados Unidos están sobre nosotros, pero esto no es justificación para dejar solos al pueblo palestino y sobre todo callar ante cada vez más agresiones y violaciones a los derechos humanos. Hay una posición efectivamente que ha ayudado recientemente, que es el pronunciamiento conjunto de Chile y de México, pero a nivel de la sociedad civil, digamos, siento también cierta pasivización en relación a que no hay información suficiente y que la gente lo ve como un conflicto lejano o a veces también se ha hecho creer que es una narrativa muy complicada. Nosotros decimos, a pesar de la complicación y lo largo del proceso entre Israel y Palestina, es un proceso de ocupación, es un proceso colonial, es un proceso de ocupación territorial que debe ser condenado. Así lo condenan prácticamente todas las declaraciones y conjuntas de resoluciones internacionales también de la ONU. En fin, no hay confusión en relación a quién es el Estado ocupante. Y en este caso, pensamos en este espacio de académicos y académicas, hoy estamos viviendo en tiempo real, lo estamos viendo todos los días, un genocidio que ha sido además digamos, caracterizado también por especialistas internacionales, no lo estamos diciendo solo en México o un solo grupo de apoyo a Palestina, sino es ya un consenso quizá internacional entre quienes
son especialistas en esta materia. Y en ese sentido me parece muy importante seguir, como en este espacio de ustedes, pero también en las universidades, construyendo la información y la divulgación de lo que está sucediendo, de la atrocidad y de lo que no debe seguir sucediendo, y que muchos y muchas, creo, están también en México desesperados, desesperadas en relación a tratar de incidir políticamente para un pronunciamiento tanto de la sociedad civil y de la gente en la calle, como de una incidencia también en el gobierno de México hacia una postura quizá un poco que vaya hacia lo que ha demostrado no solo el gobierno de Brasil, sino también el discurso de Petro en Colombia, digamos algunos discursos críticos bastante contundentes en América Latina, por supuesto la ruptura de relaciones con Bolivia, en fin, que Sudamérica y los gobiernos progresistas en este punto han tenido una postura, digamos, mucho más clara y contundente, y aunque los pasos del gobierno de López Obrador pareciera que en efecto se acercan, pareciera un acercamiento a una posición un poco más clara, demasiado lenta. Esto es lo que se ha estado reclamando en la calle y esperamos que muy pronto pueda reactivarse la movilización masiva, y como parte de ese proceso, precisamente mañana en la Universidad Nacional Autónoma de México vamos a entregar una carta colectiva que firmamos cerca de 500 académicos de la UNAM, académicos y académicas, que reclamamos precisamente a la Universidad Nacional Autónoma de México, a su rector, que haya un pronunciamiento para detener un pronunciamiento condenando lo que está sucediendo, condenando este genocidio, y es parte de una serie de acciones, y estamos invitando, por supuesto, a todas las universitarias y universitarios a sumarse el día de mañana a las 12 del día en Rectoría. Y eso es parte, pues, de muchas acciones que creo que se han hecho a nivel de la sociedad civil. Gracias, César. Silvana, también otra duda sobre el mismo tenor, bueno, más o menos. Cuando en la época de más atentados de Estado Islámico, sobre todo en la década pasada, había manifestaciones de comunidades musulmanas en Europa y otras partes que decían no nuestro nombre y que denunciaban el extremismo y que finalmente el Estado Islámico no era representativo del Islam y de esas comunidades. Ahora, por ejemplo, en muchas partes del mundo, en Israel también, pero también aquí en México, esas manifestaciones que mencionaba César de rechazo al genocidio, de apoyo a la población civil palestina, también había grupos que se hicieron muy visibles de judíos. Recuerdo en particular una pancarta que sostenía una mujer que decía judíos contra el genocidio, y luego entre paréntesis, obviamente, ¿no? O sea, el genocidio no puede ser pretexto para hacerse cómplice de ese genocidio, sino para oponerse, o sea, para oponerse a él. Pero también hay otras personas que creen, además de las que creen las que dicen que alguien por ser judío a fuerzas tiene que defender todo lo que haga el Estado de Israel, bueno, malo o regular. Hay quienes creen que no es correcta esta postura de tener que salir a decir no en mi nombre, no en nuestro nombre, no me representa. O sea, personas con las que he hablado que dicen que, bueno, que ellas no están de acuerdo con lo que pasa, pero tampoco sienten que es su deber pronunciarse, nada más por ser judíos. Dicen, pues a mí me da igual, o sea, no es que me da igual, pero no por ser judío tengo que tener un papel especial ante esto. ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, yo estoy con los judíos de aquí de México contra el genocidio, pero además en el año 2009, bueno, fines del 2008, cuando fue la operación Plomo Fundido, yo llegué a México hace 30 años aquí como maestra de Biblia hebrea. Y yo aprendí la Biblia hebrea a los 6 años con mi abuelo, y toda la fuente profética me gustó mucho, pero la monárquica no. Y mucho menos el libro de Josué, que era el de la conquista, ¿no? El libro más militar de todos, que se da en las escuelas, por supuesto, en Israel. Y entonces también pasó que en el año 2006 traduje los textos políticos de Martin Buber, no sé si le suena, hay un libro que se llama Una tierra para dos pueblos, y allí están los textos de él, desde el año 1918 hasta 1965 que muere, sus posicionamientos dentro del movimiento sionista. O sea, el movimiento sionista al principio era más variado de lo que en realidad se transformó el sionismo. O sea, yo fui sionista, o sea, tengo que empezar por decir esto, y lo critico porque amé esa idea, porque consideré que se podía hacer
con los principios de los profetas éticos, se podía hacer un proyecto en común, como planteaba Martin Buber, de una confederación de comunidades autónomas como parte de la Gran Siria, ¿sí? Cosa que hoy en día tendría el sentido, porque ya la idea de Estado-Nación entró por la colonización, y entonces, bueno, hoy en día tendría que ser la del Estado binacional, pero en realidad en principio no era ni siquiera un Estado nacional, era una comunidad, una confederación de comunidades autónomas, aprendida de los socialistas utópicos, de su amigo Gustav Landauer, ¿no? Aquellos de la República de los Consejos de Baviera. Entonces, había otra idea, esto se discutía en el sionismo, está la carta de Hans Kohn, del historiador, cuando él renuncia al sionismo del año 1929, que tiene que ver con las revueltas del 29 en Palestina, y que se podría leer perfectamente hoy, porque él dice, sí, fuimos atacados, los actos que cometieron fueron horribles, pero están bajo la opresión y no tienen un ejército, no pueden respetar reglas de la guerra, y no podemos pedirles eso. Y además, bueno, esto podría haber sido otra cosa. Hans Kohn renuncia en el año 29, Buber se queda adentro hasta el 65 que se muere, no ve el 67 y toda esa ebriedad soberanista y de la conquista, ¿no? Yo, por supuesto, lo que discuto casi todos los días con quien se permite hablar conmigo y no me considera un caso de autoodio o peor aún de antisemitismo, me gusta decirles que, bueno, o sea, en la Biblia está la fuente profética y la fuente monárquica. El Estado de Israel europeizó, en el sentido orientalista del término, a la fuente monárquica y quiere hacer de esto un proyecto que al principio, por supuesto, no lo era porque el padre del sionismo político, Theodor Herzl, no conocía realmente todo este tema bíblico, ¿no? Él buscaba cualquier lugar, le daba lo mismo Uganda que Palestina, ¿no? Después vieron la beta de Palestina, les pareció que podía montarse a todo esta idea de volver después de 3000 años, pero volver a dónde y bueno, se parece un poco a esta idea que también hubo en el sur de la Argentina de una conquista del desierto, no había tal desierto, había gente viviendo. Y aquí también quedó en el imaginario sionista que del desierto hicieron un vergel. Lo que nosotros podemos ver es que es lo contrario y que de aquellas tierras cultivadas con amor y a la manera tradicional, se fueron destruyendo y plantando allí, sea pinos, por ejemplo, bosques de pinos, arriba de aldeas arrasadas, o sea, también toda esta tecnología y esto que el poeta Mahmoud Darwish en el discurso del indio llama la tecnología de la locura, ¿no? Entonces, bueno, toda la ideología de la locura, ¿no? En esta locura tecnológica. A eso se dedicaron y creen que eso ha hecho fértil la tierra. Entonces hay judíos que confunden, a mi criterio, lealtad con complicidad. Entonces creen que tienen que ser cómplices del relato de las Asbará, que sería como la oficina de esclarecimiento de las embajadas de Israel. Tienen que repetir eso y creerlo. Está muy difícil porque realmente ahora que hay mucho más, es verdad lo que dice César, ¿no? Los medios hegemónicos muestran lo que ellos quieren ver, pero todo el resto, el que quiera asomarse, lo ve en las redes, ¿no? Los ayuda digamos, a seguir en esa tesitura de apoyar de manera ciega a lo que imponen las embajadas de Israel, que lo único que están defendiendo son los intereses de este pequeño grupo de Netanyahu y su pandilla, que están llevando a todos a un suicidio con el enemigo. O sea, la gran historia de Sansón, de que al morir mató muchos más de los que había matado en vida, es lo que se ve ahora en todo un proyecto suicida que lo que insisto es que se aceleró. Eso es lo que estamos viendo, pero no hay algo
demasiado nuevo. O sea, esto de las selfies de las chicas, si se ponen a ver años antes también van a encontrar estas que se presentaban como los ángeles no me acuerdo ahora exactamente, tendría que buscar la publicidad, ¿no? Chicas muy sexys con las armas, toda una cosa que es de una degeneración moral verdaderamente vergonzosa, que es justamente como dice aquel cartel que decías, por supuesto, ¿no? Obviamente uno está en contra del genocidio, y además hablemos de genocidio, y además ya basta de sacralizar y hacer esa religión nacional que es la Shoah, ¿no? Mal llamada Shoah. Además, hay un artículo magnífico de Mejonik que dice: ¿para qué poner esa palabra hebrea de la Biblia que designa una desgracia natural cuando en realidad está la palabra que usaban las víctimas, que se traduce a todas las lenguas y que es destrucción? El historiador Raúl Hilberg usó la palabra destrucción, Hurm en yiddish, la destrucción de los judíos europeos. Y de eso se trató. Entonces, esto es otro genocidio. Ya basta de ese exclusivismo, de eso que el historiador Enzo Traverso en su libro El final de la modernidad judía llama la historia lacrimal también, y que Idit Zertal en su libro La nación y la muerte lo muestra muy, muy, muy claramente, ¿no? Cómo los primeros sionistas y cuando empieza el Estado, ese pasado del genocidio en Europa les parecía una vergüenza. Había que hacer al nuevo hombre israelí, una mala lectura de Nietzsche hacen, de la bestia rubia, y entonces está el Sabra, ¿no? El judío nuevo y fuerte y musculoso, que es Sabra como el fruto, la tuna, es espinoso por fuera pero dulce por dentro. Bueno, todo ese relato que se avergüenza del pasado, y en un momento hay una crisis, en los años 60, al principio de los 60, empezaron una crisis del laborismo, y sacan la carta de Eichmann, ¿no? Eichmann, que todo el mundo sabía que estaba en Buenos Aires, porque era muy difícil no saberlo, él se llamaba Clemens, pero el resto de su familia se llamaba Eichmann y vivían con él, y entonces van, lo capturan, y bueno, ahí empieza la religión nacional de la Shoah, que bueno, ahora llegó a dar la vuelta completa. O sea, ahora están perpetrando aquello que tanto temieron, y lo están haciendo de una manera de suicidarse con el enemigo, ¿no? Es una gran sanzonada, digamos. Es eso. Mi querido César Pineda, súmame a la lista que vas a entregar. Yo soy universitario, pero hemos tenido rectores que yo realmente les tengo poca confianza. Un señor José Narro, que después de estar en 2 periodos en la universidad, quería ser candidato del PRI. Un señor Jorge Castillo, que llegó a ser secretario de Gobernación. El pasado rector Graue, que decía que nombraba al director de Opción Cultural porque le caía bien, etcétera. Ya no sigo, porque yo soy universitario hace más de 50 años. ¿Qué hacer si llevan ustedes la carta ante el doctor Lomelí y el doctor Lomelí dice: sí, muy bien, muchas gracias, todo eso, y las autoridades universitarias pues no dan pie con bola? ¿Qué tendremos que hacer todos los universitarios? Me sumo a ello, no te estoy diciendo a ti que avientes la bronca, sino yo estaré a tu lado, si me lo permites, porque sí necesitamos acudir a la universidad. Un señor Enrique Krause va a una marcha rosa y dice: esto es como el 68. Digo, pues no tiene idea que fue el 68, o estaba en su casa leyendo a Octavio Paz, ¿no? Que no está mal, pero no, eso no fue el 68. ¿Qué hacer, César Pineda, ante esta carta si no hay una reacción rápida de las autoridades universitarias? Solo antes de responder esta pregunta y para continuar la conversación, me parece muy importante entender que también cualquier discurso
que está justificando el genocidio en Palestina tiene algunos paralelismos con otros discursos de colonización, es decir, la bestialización, la animalización, la degradación y la inferiorización de los colonizados, tratándolos como si fueran no humanos, y que esta deshumanización no solo es ética, sino de un tipo de clasificación, una especie de taxonomía que hacen pues algunos medios de comunicación, pero esencialmente también las redes sociales. Vemos un discurso que reproduce ciertas, evidentemente, posiciones racistas o islamofóbicas o arabofóbicas, en la idea de que todo palestino es Hamás, todo musulmán es violento, todo árabe es una cultura no moderna, que es, digamos, no apta para convivir con Occidente. Todos estos son discursos peligrosísimos que los repite efectivamente en redes sociales mexicanas, hay que decir, la gente que apoya, por supuesto, las acciones del Estado de Israel, sin evaluar, por supuesto, lo que ha sucedido, y que esto era mucho más confuso alrededor de los eventos del 7 de octubre, pero que hoy no se justifican, hoy no se sostienen, esta confusión, nunca se han sostenido, pero era, digamos, muy frente a lo que sucedió y frente al ataque de Hamás, era una respuesta que se veía venir, pero posteriormente este discurso de bestialización y animalización está no solo en Israel, pero que es quizá en el punto del mundo más grave ahora, ¿no? En la idea de que la delincuencia son comparada también con Hamás, son ratas, son insectos, son parásitos. Estos discursos ya se han vivido durante el siglo XX, son los discursos que han llevado a la eliminación, al etnocidio, al genocidio, al exterminio en masa. Entonces, quizá con toda la gente que está escuchando, es muy importante entender cómo a partir de esta discursividad se justifica efectivamente el genocidio, porque no son humanos. La idea de que los palestinos no son humanos es sumamente grave, se repite, y su criminalización, ser palestino es criminal, ser palestino es ser violento, es un discurso muy, muy peligroso, porque además se está repitiendo con otras derechas y ultraderechas en el mundo para justificar actos de fuerza, actos autoritarios, violaciones a los derechos humanos, regímenes de excepción, hay que decirlo, en otros órdenes, con otras formas, pero que son discursos que están rompiendo, no es que no se hayan roto en estos 70 años, pero rompen el acuerdo que hubo después de la Segunda Guerra Mundial y la promesa con la que se funda la Organización de las Naciones Unidas de no repetición del exterminio, no repetición del genocidio, no repetición de las acciones de un régimen nazi que, digamos, todos conocemos las acciones que hizo. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante, y lo conecto ahora sí con la pregunta que hacías, en el sentido de que nosotros efectivamente vamos a presionar a las autoridades, pero también vamos a salir, digamos, no solo de la protesta, sino a difundir en cada universidad con la campaña No dejemos de hablar de Palestina. Nuestra propuesta para todas las comunidades universitarias, no solo en la UNAM y no solo en las facultades, sino también en las preparatorias, hay un enorme esfuerzo de académicos y de académicas de la universidad para llevar foros de divulgación y discutir estos temas que estamos compartiendo con ustedes y que estamos discutiendo aquí, para que toda la comunidad estudiantil, toda la comunidad de los trabajadores y trabajadoras administrativos, manuales y docentes, nosotros también somos trabajadores, somos trabajadores docentes, podamos estar hablando de esto y en todo caso romper el cerco mediático, acercar la información que sí, en efecto, está en redes sociales y quien quisiera informarse, ahí está, pero que algunos prejuicios, algunos discursos, algunos cercos están impidiendo que la gente acceda directamente a la información por esta pretensión y esta narrativa de que es un conflicto muy confuso, o que es un conflicto religioso, o que es un conflicto ancestral y que por tanto no podemos entenderlo, que es la visión también del Medio Oriente que se tiene pues como prejuicio generalizado, ¿no? En relación a sus pueblos, a sus culturas. En ese sentido, la campaña No dejemos hablar de Palestina no es solo de la UNAM. Hay que decir que en académicos y académicas con Palestina hay profesores y profesoras de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la UACM, del Colegio de México, del CIESAS,
de algunas universidades de los estados como de Morelos, del Estado de México, de Jalisco, del ITESO, en fin, hay una serie de profesores que estamos haciendo el esfuerzo porque vamos a construir en esta campaña, en cada institución, en cada entidad académica, un foro, foros temáticos y rotativos que vamos a dar durante los próximos meses. Está, de hecho, la próxima semana ya por realizarse el primero, toda una campaña para no solo no dejar de hablar de Palestina, sino para empezar a organizarnos como universitarios y universitarias para también expresarnos en contra del genocidio. Entonces, en ese sentido, no hay una apuesta solo para que el rector se pronuncie. Vamos a seguir también presionando porque hay compañías y empresas que apoyan a Israel y que están dando contratos a las universidades. La firma que estamos diciendo es de más de 1,000 profesores de estas entidades a las diversas universidades, como había mencionado ya en el caso de la UNAM somos cerca de 500, y estamos pidiendo también el boicot activo a programas específicos que tiene la UNAM que tienen relación con Israel y vamos a hacerlo visible, vamos a presionar a estos programas, vamos a darlo a conocer a la comunidad y vamos a pedir también que las representaciones universitarias al Consejo Universitario se expresen al respecto. Entonces, en ese sentido, hay una apuesta por informar, divulgar y organizar a la comunidad universitaria más allá, y esperemos que el rector mañana decida recibir a la comisión que ha sido nombrada, que efectivamente son los profesores y profesoras que también pertenecen a académicos y académicas con Palestina, entre ellos Silvana, y por eso esperamos que el rector pueda recibir. Si no es así, mantendremos la protesta y mantendremos, por supuesto, la visibilidad en relación a que el rector pues, no tiene alguna respuesta al respecto de este proceso. Correctísimo. ¿Alguna cosa más? César, se nos acabó el tiempo, pero nada más, ¿cuál sería una respuesta óptima de que ustedes, que académicos por Palestina, esperaría obtener, ya no solamente de las universidades, sino del país? Del gobierno de México un pronunciamiento mucho más contundente y su involucramiento en el proceso internacional con otros países, sumándose a Sudáfrica, eso por un lado, al menos el pronunciamiento al cese al fuego en el caso de la Universidad Nacional y más bien de la comunidad universitaria esperaríamos su información, su divulgación, su autoorganización para movilizarnos y para seguir en las calles y no solo no dejando de hablar de Palestina, sino no dejando de luchar por Palestina, apoyando, por supuesto, cualquier esfuerzo por el cese al fuego y por terminar de inmediato con estas condiciones terribles, genocidas y de exterminio que están sucediendo ahorita mismo, que estamos hablando nosotros y nosotras, que están sucediendo y que hay cerca de 30,000 muertos y cerca de 15,000 niños y niñas que han sido asesinados por los bombardeos. Esa es la respuesta que esperaríamos, confiamos mucho en la comunidad universitaria y que la comunidad universitaria también puede dialogar con la sociedad civil en su conjunto. Yo agregaría que bueno, le estamos pidiendo al gobierno de México desde abril del 2019 que hubo un juicio popular a la militarización de América Latina, capítulo México, aquí en el Zócalo capitalino, y pedimos enérgicamente al gobierno que deje de comprar armas e industria de espionaje a la industria israelí. Eso lo hemos pedido en aquel momento, ahora tenemos la misma idea. Esperamos que las universidades se abstengan de mantener colaboración con universidades que tienen este tipo de proyectos, desarrollan proyectos bélicos también. Ahí, bueno, sabemos que desde el año 82 pesa un embargo sobre Israel, pero claro, como nunca obedeció a nada, entonces de su parte no va a haber ningún tipo de abstención. La presión tiene que venir de afuera y tiene que ver con una campaña de boicot, desinversiones y sanciones, que yo creo que Sudáfrica no solamente en cuanto al apartheid es autoridad moral, sino también en cuanto a garantía de lo efectivo que puede ser como forma pacífica de presión el boicot.
Entonces eso también lo estamos pidiendo nosotros y sí, seguiremos con estos foros itinerantes y esperando que la gente entienda y humanice también el conflicto, porque eso de lo que es muy importante es también entender la parte humana, ¿sí? El diablo no está en ninguna de las dos partes y como dijo César también, esto no es un asunto religioso en absoluto. Las religiones están instrumentalizadas, pero también con las religiones es que es posible que haya alguna posibilidad de traducción, ¿no? Entonces, para entenderse, para escucharse. Por eso también el tema de Hamas no lo hemos tocado, pero bueno, también hay que tratar de entender, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A César Pineda, y un abrazo a Temoris. Yo me quedo aquí. Muchas gracias por sus puntos de vista y estamos abiertos para cualquier cuestión que nos quieran enviar y difundirla. Gracias, hasta luego. Gracias, Silvana, gracias, César, y gracias, Jorge. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.